¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Qué tiempo, ¿no? Como pudieron ver, antes estaba de aquel lado, pero gracias a Dios, hoy estoy aquí entrevistando a Mati. ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranqui. Y bueno, Mati, ¿cómo te sientes al estar en este lugar tan hermoso que son Dejando las 99? Ya sabes, suscríbanse y déjenos like. La verdad que bien, es una oportunidad que estaba esperando hace rato. Hubo un acercamiento por una chica de la iglesia donde voy y estaba expectante para que pase esto. Ok, Mati, y cuéntanos, ¿de dónde eres, bro? De Entre Ríos, Concordia. Entre Ríos, ¿qué sería? Provincia, ¿no? Sí, Ah, como soy yo de Venezuela, ¿viste? sí, sí. Pero soy un venezolano que me gusta el mate, así que a ver cómo es esto, esa. Y bueno, bro, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo fue tu infancia, bro? Mi infancia fue buena, pero pasaron un par de cosas en el medio. Crecí en una familia normal de bajos recursos, pero nunca me faltó el pan en la mesa. Mi mamá y mi papá siempre trabajaron para que nunca me falte. Ok, ¿y tus padres qué hacían? ¿Desde qué trabajaban? Mi papá es panadero y mi mamá es ama de casa, así ¿Y, que y siempre creciste, estuviste con ellos? sí, siempre. ¿Ahora que estás viviendo solo? Ahora vivo solo acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿sí? Sí. ¿Y qué haces, bro? Trabajo en una clínica, Mm. en el sector de cocina. ¿Y cómo fue tu viaje de Entre Ríos aquí a Buenos Aires? ¿Cómo fue tus comienzos aquí? Fue algo nuevo porque nunca había salido de mi provincia y saltar a otra provincia de una, sin conocer mi provincia en sí, no conozco muchos lugares y venir a una provincia donde no tengo familiares, no tenía conocidos en su momento, era algo nuevo que me desafiaba a, a cada día exigirme más a mí mismo. Ok, bro. Sabes que a mí cuando yo por lo menos vine a Argentina, porque un día en oración, hablando con Dios, me dijo que me viniera. Lo conté en el video de mi testimonio, lo pueden ir a ver si no lo han visto. Y bueno, yo nunca me imaginé venir a Argentina, ¿eh? Y fue tremendo porque Dios me dijo que dejara todo, casa, familia, y allá tengo mi apartamento, tengo mi familia, gracias a Dios, por favor de Dios pronto me los traeré. Y fue tremendo, ¿viste? Venirme predicando la palabra de Dios de país en país, cruzando fronteras, sin un peso, confiando en Dios y que Dios me proveyó todo. Salí con $50, ¿eh? Y me gasté como 2.500, saqué la cuenta y Dios es bueno, gente. Si Dios te envió, si Dios te dio la visión, te va a dar la provisión. Así que, ¿en qué año fue que te estableciste aquí? Creo que no lo dijiste, ¿no? Sí, va a ser 2 años que estoy acá. Wow, bro. Fue de la noche a la mañana, estaba ya en mi provincia, tuve que trabajar bastante para conseguir la plata para venir por acá. Allá no hay mucho trabajo, tenés que ser familiar de alguien o conocido de alguien para tener un trabajo tranqui, digamos que no ganas mucho tampoco. Y al no tener muchos conocidos se me dificultaba eso. Y tuve que trabajar mucho para conseguir y me alcanzó para el pasaje y un poquitito más que era para alquilar acá, ya había visto un lugar específico y me mandé, compré el pasaje, solamente venía para acá, no me compré pasaje No. de vuelta y era confiar, confiar en Dios, aunque no lo conocía, no me habían hablado de él, pero en ese momento me acordé de Dios y dije, bueno Dios, si se da esto, te voy a empezar a seguir fielmente y no quiero volver a mi provincia y que piensen que fallé. Wow. ¿Qué tal? ¿Conocías a Dios en ese tiempo? Yo nací en una familia cristiana, iba a la escuelita dominical y en un cierto momento de mi vida me entero algo que fue muy perjudicial para mí y yo era chico, iba de los 11 para los 12 y me entero que no había sido deseado ni buscado, que todos mis hermanos habían sido deseados y buscados, pero yo no. O sea, que yo vine de la nada y un niño que se entere de eso a esa edad, empecé
a ser más rebelde. Me escapaba, me juntaba con gente que no me tenía que juntar y no fui nunca más a la iglesia esa vez. Me enojé con Dios, me enojé con mi familia y en mi necedad pensaba que tenía la razón, pero nada que ver. Wow, tremendo, ¿eh? ¿Y a qué edad fue que te enteraste de eso, de esa noticia? Cumplía 12 años cumplía. Y Estaba, es tremendo. ¿Qué le dirías a esas personas que estaban del otro lado si les llegara a dar esa noticia, ¿no? primero es complicado asumirlo, porque después te enterás que, bueno, en mi caso fue que me enteré que todos mis hermanos fueron deseados y yo dije, ¿a dónde encajo acá en esta familia? Y no encontraba respuesta y cuando conocí a Dios, Dios me dice que quizás yo no estaba en los planes de mi papá, pero estaba en sus planes. Así que fue lo que más me llenó y me enseñó a amar. Claro, fe es lo que te dio paso, ¿no? Sí, Y cuéntanos, ¿cómo fue? O sea, me decís que tu familia siempre fue cristiana, son siempre, pastores, siempre, siempre. y naciste, ¿no? Después te dieron esa noticia. Y me alejo por completo y no quería saber nada de la iglesia y me había enojado con Dios y incluso llegaba hasta ese nivel de me hablaban de Dios y me enojaba. Me daba, me daba un enojo que no podía explicar porque yo digo, Dios, ¿para qué me trajiste si mis papás no me quieren? O sea, yo estaba en ese pensamiento, mis papás no me aman y ¿qué hago acá? No, ¿para qué me mandaste acá? Wow, y eso lo sentías vos, pero ahora la pregunta es, ¿tus papás eran No, buenos o eran malos? mi papá fueron. Ahora en día le agradezco a Dios porque son mis papás, porque en medio de mis malas contestaciones, en medio de mi enojo, ellos siempre me amaron y siempre estuvieron para mí en los momentos más feos que pasé. Y, y no le importó que yo sea distante y que esté enojado. Y la verdad que hoy en día digo, Dios, la verdad que me bendeciste con los padres que me diste. Así Ok, que y si le pudieras decir algo a ellos que te están viendo, o capaz en cualquier momento van a ver este video, ¿qué le podrías decir? que no intenten buscar explicaciones cuando están enojados o quedados por un sentimiento porque no la van a encontrar. Que, que dejen que Dios los guíe para encontrar esa verdad. Y en mi caso fue que yo conocí el amor, ese amor que cubría multitud de pecados, multitud de enojos, multitud de resentimientos que tenía. Y cuando conocí a Cristo, lo primero fue perdonar a mis papás. O sea, Wow, tremendo. fue eso. Dios me marcó y me hacía acordar que uno de sus mandamientos, amarás a tu padre y a tu madre. Así Claro, que, claro, es uno de los mejores mandamientos porque, viste, las personas siempre quieren que les vaya bien en la vida, sí, quieren el éxito, quieren que todo les salga bien, ¿no? Pero Dios, sabemos que Dios nos dejó principios en la palabra que, a ver, Jesús vino y nos salvó y nos dio vida eterna, ¿no? Pero ahora nos dejó su palabra, que es vida y vida en abundancia, y que si la vivimos nos ayudará a vivir bien esta tierra, ¿no? Y sabemos que Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. amén. ¿Nunca te llamó la atención ese versículo? Estando en tu Ahora soledad sí, aquí. ahora sí. Antes leía la Biblia y no entendía nada. Se me hacía una mezcla en la cabeza y decía, ¿qué dice esto? O sea, era todo lo contrario a lo que yo era. Y me acuerdo cuando había intentado eh, ensamblarme de nuevo a la iglesia, que fue cuando tenía 15, 16 años. Y tenía una noviecita, me acuerdo. Y esa noviecita me alejaba más de lo que me acercaba. Y yo quería hacer las paces con Dios.
quería pero tenía tanto pecado en mí que no me dejaba. Quería, quería entender. Siempre me preguntaba, Dios, ¿para qué me mandaste? ¿Para qué? Y hasta que llegó el momento que dije, quiero empezar, quiero hacer las paces y me acuerdo que había ido a una iglesia, no la de mi papá. La iglesia es una iglesia muy conocida en mi ciudad. Y fui y estuve un mes. Ayudaba, estaba, pero sinceramente no buscaba a Dios. Solamente estaba. Tenía amigos, hacía amigos, pero no me apartaba ese momento para conocerlo a Dios y llegó un momento que me veía tan lleno de pecado que me fijaba en los demás. Era un fariseo con gorra y tenis. Y decía, yo tengo este pecado, pero los demás tienen más pecado que yo. Y me ponían en ese papel de creerme juez y tener la razón y no era por ahí. Wow, es tremendo porque creo que a los que nosotros no, nos pega, ¿no? Sí, ¿Cómo podría describirlo? Nos pega en el corazón el sentirnos pecadores, el sentirnos sucios para Dios. Y viste que hay muchas personas que por esa razón dicen que no, que prefieren alejarse de Dios, que prefieren no servir a Dios y que prefieren no ir a la iglesia por el hecho de que se considera tan pecadores que creen que Dios no lo va a salvar o que Cristo, este, no está para ellos, así. claro, Sí, ¿viste? literal, yo cuando estaba en ese momento digo, no sirvo para ser cristiano. No sirvo para seguir a Cristo con tanto pecado en mí. Y en ese momento estaba guerreando con algo que era muy fuerte para mí, que no tenía control de eso, que, que era la pornografía y estaba muy metido. Y, y ese era el pecado, el mayor pecado que me alejaba de él. Y la verdad, ahora me pongo a pensar y digo, si hubiese puesto un poco de voluntad, si hubiese puesto un poco de mi parte, porque el tema no va por si estás en la iglesia 24/7, si estás congregado ahí, el tema es que busques la presencia de Él, porque la iglesia va a estar, pero va a llegar un momento que la presencia ya no va a estar. Y siempre me acordaba que un versículo que me decía mi viejo que era mejor estar caliente que frío. Uf, A Dios no le gustan las personas tibias. Y yo en ese momento era tibio tirando más para frío. Y me pesaba mucho y decía, ¿cómo puedo estar acá? ¿Cómo puedo venir? ¿Cómo puedo ser tan ignorante de venir acá y saber que salgo de acá y voy a pecar? claro, muchos dicen hipócritas, ¿no? Me sale la palabra justa. Sí, creo que a todos los que empezamos a seguir a Cristo nos pasa esos pensamientos siempre por la vida de decir, en mi caso me pasó, cuando yo no recién recibí a Cristo en mi corazón y yo decía, bueno, ¿ahora qué toca? Me tocó leer la Biblia y decir, como te pasó, ¿viste? Yo tengo que hacer todo esto y yo soy todo lo contrario, ¿cómo hago? Sí, Señor, ayúdame. es como que va todo contrario a tu estilo de vida y es como que te mirás y decís, qué mal estoy. Y Dios me pide que muera lo que yo soy para poder seguirlo. Y eso fue una de las cosas que más me costó. Porque sinceramente, cuando estaba en el mundo, no me desagradaba la vida que llevaba. Porque era la vida que yo había elegido. Y me acuerdo la primera vez que estuve con el problema de las drogas, fue por invitación. Nadie me forzó, digamos, para que yo me drogue. Fue decisión mía y ahora caigo y digo, bro, nadie en mi familia se maneja con las drogas. Nadie pasó eso
Mi papá no me enseñó eso, mi mamá tampoco, mis hermanos menos. Eh, y en ese momento cuando estaba, que me invitaron, dije sí por el odio, ¿Qué tipo de droga, bro? fumaba mucho marihuana, tomaba pastillas, clonazepam, más que nada esa era la que tomaba. Y me tomaba 3, 4, no comía nada antes de, de tomar esa pastilla y fumar y tomar alcohol. Tenía mi grupito que yo podía fumar y consumir gratis, literal. Y nos cruzábamos en una plaza que es muy conocida ya, la Plaza 25 de Mayo. Y ahí estaba. Ahí era el centro donde se vendía, se compraba. Y yo le pedía plata a mis viejos para comprarme algo. Claro, Y ya estabas aquí en Buenos Aires. no, eso fue en Entre Ríos. Ah, ya Entre Allá Ríos. en Entre Ríos hay una plaza que se llama 25 de Mayo. ¿Y ahí qué edad tenías? ¿17, 18? Y estaba llegando a los 18. Wow. Y le pedía plata a mis viejos diciéndole que quiero comprar algo para comer, me voy a juntar con los chicos y lo que menos hacía era comer. Ahora digo, mis viejos ya saben, porque en ese tiempo me hubiesen partido la vida, literal. Sí, ¿no? Sí, Es tremendo porque me siento identificado, ¿no? Con tu testimonio porque a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo cuando estaba pequeño, ¿viste? sí, Digamos que a la edad de 13, 14 años es que uno va entrando a la adolescencia y empieza la etapa de que uno empieza, creo que se dice a doler, ¿no? A sentir deseo, a sí, experimentar, a todas esas cosas. Y lastimosamente el enemigo, ¿no? Te abre esas puertas que te llevan más que todo a crear hábitos que te alejan de Dios. Porque todo empieza por un hábito, ¿eh? sí, Todo empieza por la primera vez y se crea ¿cómo es? Se podría, un círculo vicioso. sí. Porque empezamos consumiendo, después lo volvemos a hacer Y y terminamos haciéndonos daño continuamente. lo peor es que pensás que podés detenerlo en un momento, podés controlarlo y hasta que llega el punto que decís, no puedo salir de acá. Y yo estaba en ese momento que lo vi, como que estando acá viviendo ya en Buenos Aires, que me gastaba mucha plata en droga. Llegué a gastar hasta 400.000 pesos en droga. Que yo decía, ¿por qué se me va la plata tan rápido? Y claro, tenía mi droga, tenía todo y no comía. Iba al Claro. trabajo amanecido y, y ahí fue donde dije, no puedo seguir así porque va a llegar un momento que no voy a poder más y voy a terminar muy mal. Es tremendo, bro, porque la verdad que te escucho y me veo como me veo muy feo. Además, somos del mismo tamaño y todo, creo. Aquí no nos vamos a levantar porque, bueno, estamos en transmisión, pero es tremendo, bro. O sea, de pequeño, tú me dijiste que la que era tu novia como que te apartaba, ¿no? Sí, porque ella odiaba la iglesia. Ah, no era Y cristiana, no era de la iglesia. no le gustaba. Era Claro. atea. Y yo Qué le combinación, decía, ¿ah? yo le decía para ir a la iglesia y me decía, no, que vas a ir ahí, te van a lavar la cabeza, te van a llenar de ideas, nos van a querer separar. Y yo en ese querer experimentar el amor que veía que muchos tenían, eh, me quería ir hasta la iglesia y me ataba a eso y quería preguntarle a mi viejo en su momento y como que me da vergüenza porque yo como que me idealizaba una respuesta de mi papá como diciendo, si vos naciste acá y él no sabía que yo me drogaba, él no sabía que yo estaba andando con una chica que me llevaba por mal camino, porque la chica también se drogaba Claro. y él no sabía cómo yo le iba a decir a mi papá, mira, estoy lidiando con las drogas. Sí, en mi familia nadie se droga, nadie tuvo ese pasado, ese proceso. ¿Cómo decirle a mi papá, mira, compro droga y estoy hasta las manos? Claro, entonces lo mantenía oculto. Es No tenía la difícil, cara para decirle. ¿no? Me Y pasó, ¿eh? no me daba, no me daba la cara para decirle, mira, papá, no, estoy en un momento que no puedo. No puedo y quiero conocer a Cristo, quiero conocer a ese Cristo que te puede cambiar, pero no lo veo accesible para mí. Oh. Es tremendo, es increíble. Como he conocido muchas personas que nacen de familias cristianas Sí, y que van a la iglesia desde pequeño. En mi caso,
Mi familia no era cristiana, pero eran católicas y me llevaban, pero qué sé yo iba a la iglesia católica y lo que me daba era sueño. Era como mi segunda habitación, ¿viste? Y bueno, es tremendo. La verdad que la mayoría lo que me comenta es que se apartan al Sí, venir siempre de conocer y de ir a la iglesia, ¿no? Por obligación, tal vez, porque no tienen libre albedrío, ¿no? Uno de niños, ya sí. que obedecemos a nuestros padres. Y la mayoría termina alejándose, por lo que me cuentan. Y sí, porque en su momento yo al no encontrar el amor en mi familia, esa unión, porque de una semana estar todos juntos ahí, yo al enterarme de eso, como que en mi vida hace un declive, como que algo hizo un punto y aparte en mi vida. Y yo procedí a alejarme, a tomar distancia. Me acuerdo que a mi papá y a mi mamá los llamaba por sus nombres, a ese nivel, no le decía ni papá ni mamá y a mí me dolía por dentro, pero digo, bueno, ok, si yo escuché de su boca que Claro. no era deseado. Y una pregunta, Mati. ¿Te Sí. empezaste a alejar cuando comenzaste la relación con esa chica? En ese tiempo ya estaba alejado, ya. Ya Yo estaba quería alejado. volver, Dios me llamaba. Me acuerdo una vez que estaba drogándome en esa plaza, que mayormente los jóvenes se juntaban a esa plaza, era la indicada para drogarse, y había chicos repartiendo volantes de la iglesia y me invitaban y me decían, mira, Dios te está llamando, Dios sabe que aunque vos la estás pasando mal, él te puede sacar de donde vos estás. Y yo como diciendo, que ya habla este chico si no me conoce. Y no me daba cuenta que estaba siendo usado por el Espíritu Santo para que yo me pueda acercar, pero como te repito, estaba muy lleno de pecado y tenía una venda en los ojos y en ese momento cuando me decían eso, que Cristo me estaba esperando, en mi mente resonaba ese, en serio, si sos un pecador, le mentías a tus papás, tenés esta debilidad, te querías acercar a Él y no dejas esto que te aleja. Y esa voz sonaba mucho en mi mente y fue mucho tiempo que estuvo. Claro, los pensamientos negativos, de Sí, culpa, de duda. y yo al no saber cómo callarlo, no seguían y tomaban más fuerza esos pensamientos y hasta el punto que no quería, no quería ir a la iglesia, como que me digo, bueno, quizás esta la vida fue la que me tocó, pero estaba en un engaño y me da vergüenza pedir ayuda. Oh, qué importante, ¿no? Es tremendo como el enemigo. En esto ya lo hablaba en otro podcast, ¿no? Que todo empieza en la mente, todo empieza por un pensamiento que se convierte en una acción. Y el enemigo, una de sus armas es que usa el miedo, la duda, el que dirán, las críticas, ¿no? Siempre me gusta hablar de esto porque es importante que aprendamos a renovar nuestra mente con los pensamientos y la palabra de Dios, que hace que, por lo menos cuando llega el pensamiento de duda o de miedo, ¿cómo voy a pagar esto? Pero Jehová mi pastor y nada me faltará. Me siento mal, pero Dios es mi sanador. Y que tenemos casi 3.600 y algo de promesas y nosotros preferimos tirarnos a llorar, ver todo lo malo, ¿no? Siempre he dicho que hay cada quien ve las cosas a su manera, ¿no? Diferentes perspectivas, o sea, puede pasarte una situación, pero la situación no te define cuando estamos bien parados en Cristo. Y algo que me encanta de mi caminar con Dios es que aparte de darme la salvación y la vida eterna y hacerme libre de un montón de cosas con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Que Él viene a nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y es el que nos ayuda, nos guía y, y nos llena de ese amor de Dios. Porque muchas personas capaz que dirán, bueno, ¿y qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Qué función Literal, yo no tiene entendía nada. Jesús? ¿O qué función tiene el Padre? Y el Padre está allá en el cielo. Jesús está a la diestra porque Jesús vino, murió y resucitó y ascendió. Y está allá a la diestra. Pero el que está aquí con nosotros en la tierra, nuestro amigo, el Espíritu Santo, que es Sí, hermoso literal. tener una relación con Él. Los invito, si nos están viendo, a que en su intimidad puedan decirle, Espíritu Santo,
he escuchado de Dios, he escuchado de Jesús, pero quiero conocerte a ti y te apuesto que tu vida va a cambiar, ¿eh? literal. Y bueno, Mati, por lo que me contás, el entorno siempre influye mucho, ¿no? Sí, sí. Y a esa edad que te empezaste a alejar y a sentir orgullo, a drogarte, todo eso, ¿cómo fue que empezó a cambiar tu entorno de la iglesia a irte a la plaza y todo eso? Porque sentí el cariño que no tenía en mi casa con mis amigos de la plaza. O quizás amigos del colegio que eh, me sentía, me sentía querido, me sentía apreciado y uno sabe cuando está en esos círculos, llega un momento que te ofrecen. Uno puede decir sí o no. Yo en ese momento dije sí. Y, y empezó. Empezó como algo diminuto y pasando el tiempo tomó más crecimiento y hasta que llegó un momento que era se me iba de las manos. Se me iba de las manos y yo me daba cuenta de eso y no podía frenarlo. Es como un auto que se le corta el freno, va, sigue, sigue. Sí. Y llegó un momento que me acuerdo que estaba drogándome y estaba con mis amigos y me encuentro una tía. Uh, Y, y esa tía, la verdad, me segundió y no le contó nada a mi te se viejo. hundió. A mí mis tías cuando se enteraron que me drogaba en su casa con mis primos me... Es más, me acuerdo que esa es la razón por la que mis padres se enteraron, ¿eh? Wow. Tenía como 3 4 años drogándome y... No, pongamos que 3, ¿no? Y me fui a fumar con un primo y al otro día se enteró mi tía y llamó a mi madre y No, también me había visto me mi pegaron con sobrina. todo cuando llegué a mi casa. Wow. No, mi sobrina me acuerdo que me vio una vez en la esquina de mi casa. Ya no tenía respeto. Y la verdad que cuando ella vea el video se va a acordar y va a decir, fa. Y la verdad que le doy gracias porque no sé qué hubiese pasado en ese momento si se hubiesen enterado mis viejos. Y la verdad fue bastante frustrante en ese momento porque se enteraron mis viejos. Yo era como un secreto guardadísimo que tenía y que sabía que en un momento iba a tomar fuerza y iba a salir a la luz. Pero hacía todo para que ese día no llegue. Y cuando se empezaron a enterar de a uno, mi hermano me empezó a hablar, mi hermano mayor, che, mirá, no te metas en eso, y yo como que quería decirle sí, pero ya no puedo, ya estoy metidísimo. Y me costaba alejarme de esas personas que me daban lo que yo consumía. Literal, no tenía que poner un peso. Me daban, me regalaban y yo como que, uff, qué bendición, decía en ese momento porque estaba súper perdido. Pero Tremendo, amigo. ahora me doy cuenta que era mi perdición. Wow, amigo. Es tremendo. Mira, aquí iniciamos el en vivo, ¿no? En Instagram y tenemos a un chico que se llama Alex05K y nos comenta, ese es mi hermano, te quiero, Nahuel. Seguí así, Noel. Dios tiene cosas grandes con vos. Wow, muchas Wow, gracias. qué lindo, ¿eh? A ver, tenemos poco tiempo con Dejando las 99 y por ahora no tenemos en vivo, pero en el nombre de Jesús lo vamos a tener pronto. Amén. Y mira, que escribió Gonzalo. Batalla, qué grande, Ah, Matías. de mi sobrino, mi sobrino. Es tremendo, porque yo no sé dónde están saliendo las personas, porque no conozco ninguna. Y está No, en mi no. Instagram. Yo había publicado que estaba a minutos de salir el podcast y por grabarse y yo ya estaba hablando con ellos. Y bueno, en su momento también cuando fui a mi provincia fui al casamiento de él. eh, y había ido a Navidad antes de su casamiento y había pasado algo que bueno, ahora no viene al caso y yo me había súper enojado. Estaba súper necio en ese momento y no entendía, no entendía y en mi necedad me enojaba, pensaba que tenía razón y nada que ver. Y hasta que llegó el momento que conocí a Cristo y Cristo me dice, bueno, tenés que perdonar. Yo, Wow. Señor, ¿cómo voy a perdonar esto? Y me decía, tenés que perdonar 70 veces 7.
un perdón infinito, no tiene que tener fin ese perdón. Ni requisitos, ¿no? Y me acuerdo que hablé con él y le digo, mirá, Gonza, con él me crié, literal. Y le digo, mirá, yo reconozco que estuve mal y te pido perdón. Y él también, la verdad que fue muy humilde en, en recibirlo y también me brindó esas disculpas. Y la verdad que él ya está en los caminos de Dios también Han estado y antes juntos sí, sí, en las los locuras dos, de la si vida. contáramos las cosas que hacíamos, Uf. me acuerdo y él conoció a Cristo y cambió rotundamente y bueno, digo, ok, me toca a mí. Oh, y una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Qué, ¿De qué te arrepentirías? O sea, ¿qué fue lo más malo que hiciste en ese tiempo en tu vida? Lo más malo, eh, se me vienen muchas cosas a la mente. Lo más malo fue haber, haber negado a Dios en su momento porque en el colegio me hacían mucho bullying por, porque mi papá era pastor y en ese momento Claro, como que yo decía, fa, y me jodían mucho y yo como, no, si yo no soy cristiano, yo no sigo a ese Dios que ellos siguen, no me jodan. te avergonzabas, ¿no? Sí, me avergonzaba y fue algo muy feo en su momento. Y que ahora digo, qué, qué mal que estuve. Oh, amigo, aquí me están explotando el chat. Aquí dice Ale05, cuando estaba re mal, Dios te dio las palabras para seguir adelante. Fuiste y sos usado por Dios, amigo. Siempre agradecido como, pero por aquí más adelante dijo, yo soy tu mejor amigo. Sí, Algo que me llamó la atención fue todo lo que me ayudaste cuando estuve en mi peor momento. Wow, por su fruto lo conoceréis, ¿no? y Antes ayudabas a tus amigos o te lo llevabas también a consumir con vos? a él lo conocí acá, en Buenos Aires. Ah, mira. Y yo me llevo muy bien con el padre de él. Y en un momento, como que él estaba pasando un mal momento y yo cuando era chico, o sea, me acordaba y cuando tenía la edad de él, no tenía nadie que me aconseje, nadie que me ayude por los secretos que llevaba encima. Era una mochila que decía, ¿a quién le puedo pedir consejo? Tengo que pedirle a una persona que no me conozca, para que no me señale, para que no me cuestione. Y yo cuando lo conocí a él, la verdad fue de mucha bendición y siempre, hasta hoy en día, seguimos hablando, no nos vemos tanto, siempre coordinamos para encontrarnos y yo siempre le hablo de Jesús, siempre le presento al Jesús que yo conocí, que fue ese Jesús que me rescató eh, desde el lugar más oscuro que yo estaba, que literal era mi propia casa. Yo llegaba a mi casa y sentía que se me caía la casa encima porque no, no podía tener control de lo que pensaba, llegaban pensamientos de suicidio, de querer matarme, de querer drogarme full, y me acordaba cosas que habían pasado mucho antes, y cómo era el diablo, usaba esos pensamientos muy viejos que ni yo me acordaba, y lo traía de nuevo a mi presente y para usarlo de motivo para que termine con todo. ¿Y alguna vez pensaste en suicidarte? O Sí, sea, sí, no sí. pensarlo es una cosa, pero accionaste, ¿eh? No, la verdad que doy O, gracias a Dios o preferiste drogarte mejor, ¿no? que tuve miedo. Me entró el miedo y dije, uff, no tuve coraje para hacerlo, pero eh, contadas fueron 3 veces. Una antes de llegar a los 20 y otra cuando ya, ya estaba queriendo conocer a Cristo. Digo, ok, ¿por qué no puedo? ¿Por qué Cristo es accesible a todas las personas y a mí no? Digo, ok, en mi necedad, en no saber, no tener conocimiento de la palabra, eh, no, no llegaba a pensar que si yo me mataba, me iba a ir de cabeza al infierno. No tenía esa data. Y en ese momento era cabezón. O sea, Sí, tremendo, tremendo, bro.
Es loco, porque dijiste que la falta de conocimiento y es tremendo porque la palabra de Dios nos enseña que la gente muere por falta de conocimiento. literal. Porque al haber una salvación tan grande que fue la que hizo Jesús por nosotros y dejarnos, no el manual de vida, ¿no? Sí, podríamos decir que el manual de vida, pero, o sea, Él nos dejó plasmado en su palabra el cómo vivir Sí. y cómo afrontar cada situación con la ayuda de Dios. Y los seres humanos nos complicamos un montón, nos la recomplicamos. No, la Y verdad que sí. amigo, cuéntame, a raíz de todo eso que estabas viviendo, ahí fue que decidiste venirte. Mira, yo cuando decidí venirme para Buenos Aires, fue un pensamiento vago al principio, como que, ¿por qué no te vas a probar suerte allá en Buenos Aires? Y yo decía, "Fua, me voy a ir". Y yo digo, si acá estoy mal, allá voy a estar el doble y no voy a tener nadie que me ayude. Pero estabas en pensamiento que, ok, anda a Buenos Aires y te vas a enamorar. Yo digo, voy a conocer una chica y me voy a enamorar". Y cuando llegué acá, siempre me acuerdo, cuando oraba en el micro y le decía a Dios, por favor, si existís, ayúdame. Necesito ayuda. No, no quiero que quizás me respondas ahora, pero quiero ver tu mano en mi vida. Que yo pueda cambiar, que no sea el mismo. Y bueno, claramente pedí por trabajo, pedí por todo. Dios, no quiero pasar lucha. Porque los que somos de otras provincias, incluso los que somos son de otros países, cuando vienen acá no la pasan muy bien algunos. Y sí. Y lo que uno quiere es bienestar y progresar. Y le oraba a Dios eso y le digo, Dios, y te entrego mi vida, te entrego por completo mi vida. Y me acuerdo, el primer día llegué al lugar donde estaba alquilando, me acuerdo que era una habitación 2x2, pero no entraba nada. Y me acuerdo que salí a repartir CV y me fijaba en internet. Y me mandaba a los lugares sin conocer, como que yo le decía, Dios guíame. Nada más, no hacía una oración súper elaborada, Dios guíame. Y llegaba Estando apartado, ¿no? sí, literal, como que se me hizo normal usar el nombre de Jesús. O sea, ayúdame, guíame. Y, y repartía y al otro día me habían llamado ya y yo como que, ok, ¿qué onda? O sea, como que Dios manifestándose como que, ok, estoy pendiente de vos. Y ahí como que poco a poco empecé a sentir un cariño de Dios hacia mí. Pero En tu esa soledad. en mi soledad y le hice una promesa que cumplí muy tarde. Yo le dije, Dios, apenas consiga un trabajo, congrego. Mentira, mentira. No, lo menos que hice fue congregar. Tremendo, amigo. Y me acuerdo que cuando fui a una iglesia y se estaba repitiendo lo mismo que me pasó a los 16, casi 17, que estaba llegando lo mismo y yo como que le decía a Dios, no quiero que pase lo mismo. Que estar con una chica, No, drogarte, no, todo eso. sí, me drogaba ya. Seguía, ese hábito estaba. Y, y me acuerdo que eh, nadie lo sabía. Yo lo tenía muy oculto. Y, y me drogaba y fumaba mucho y me levantaba, fumaba, terminaba de comer, fumaba, estaba en el trabajo, salía, fumaba. Estaba, estaba drogado todo el tiempo. Y esa vez que fue que, ahora digo que necio fui, que gasté 400.000 en droga con mis amigos, me 400 acuerdo. mil pesos. Sí, Amigo, eso eso es un fue lo... sueldo, aquí en Argentina. Y, y ahora digo, bro, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo manejado, era un títere que el diablo usaba, hacía y deshacía ¿A qué edad conmigo. fue eso que te viniste aquí y viviste todo Eh, eso que me estás contando? Fue a principio de mi llegada acá, yo casi 2 años estoy acá. Y Claro. fue hace 1 año y 5 meses por ahí, fue muy, muy del momento. Y yo le decía a mis amigos, quiero empezar la iglesia, como que siento que Dios me está llamando
no quiero perder ni un segundo porque no sé hasta qué día voy a estar acá en la tierra. O sea, sentía que en cualquier momento me iba a morir, literal. Y había pasado un fallecimiento de un amigo que era muy cercano y me acuerdo que él me hablaba de Dios. Aún estando súper perdido en la droga, me decía, intentá con Dios, vos no sos mala persona. Intentá y yo como que, ok, vos me venís a decir que intente con Dios. O sea, era un fariseo literal. Y, y bueno, y pasó lo de lo que él falleció, Oh, eh, lo, lo mató su propio hermano, el hermano menor de él. Y todo eso pasó un 23 de diciembre. ¿al que te predicaba? Sí, me hablaba de Dios. Pasó un 23 de Oh, diciembre. Y, mamá. y fue Pasa. bastante. Y me acuerdo que habíamos hecho unos arreglos. Me decía, sí, el 24 a la noche voy a tu casa. Y todo esto pasó el 23 a la noche. Y me acuerdo que esa Navidad fue tan triste. ¿Qué sería? ¿El año pasado? No, eso fue un año antes de entrar a la iglesia. O sea, de venir para acá, para Buenos Aires. Fue justo un año antes. Wow, amigo, tremendo. Ok, bro. Sí. Algo que me viene a la mente, ¿no? Sería esta pregunta de tanto tiempo criándote en una familia cristiana, teniendo el conocimiento eh, y todo lo que viviste, no sentías a Dios así como un amigo, no sentías a Dios, o sea, sentías que te llamaba, pero no veías su mano, ¿no? Orando en tu vida. Y no porque eh, no, no dejaba que él pueda orar porque una persona que está en pecado va a entender porque se cree que inmerecida, una persona desagradable, como que... Y Una persona sucia, ¿no? sí, literal. Y, y en esos momentos que yo intentaba, no, intentaba orar, no me salía ni una palabra, como que digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, y decía, Dios me conoce, ¿por qué me mandó al mundo si yo voy a vivir esto? Wow, No qué pregunta. entendía y me acuerdo que estaba en mi casa fumando marihuana y me aparece una, un post de la iglesia que voy ahora, eh, que era de un cantante que sigo mucho, se llama Tale Roberto, y ese post era de 2 meses atrás. Es rarísimo que Instagram te tire un post súper viejo, Antiguo, sí. es muy raro. Y estaba en mi casa ahí fumando y digo, Tale Roberto, con la remera argentina y entré a curiosidad ahí, decía iglesia al centro, y yo digo, ok, esto debe ser otra provincia, no debe ser acá. Y busqué, googleé y le puse 1000 de excusas a Dios, como que Dios, si me sale el Uber 5000 pesos, no voy. Me tiene que salir Increíble, menos. ¿eh? Si llueve, no voy. Tiene que estar el día perfecto. Si pasa esto, no voy. Y estaba en esa de jugar con Dios. Ahora me arrepiento y le pedí perdón a Dios. Y Dios hizo ese momento idóneo. Claro, o sea, la pregunta que te hice hace rato sería, porque muchos conocemos a Dios, Sí. pero no lo experimentamos. Pasa que mucha gente lo conoce de oído. No lo conoce en su vida, no pasa ese proceso. Al conocerlo de oído, yo cuando me acuerdo quería conocer a Dios, decía, uff, voy a tener que dejar de vestirme así, me voy a tener que poner saco y corbata, Saco y corbata, ¿eh? voy a tener que vestir con zapatos de vestir. Y no sabía que a Dios lo que más le importaba era mi corazón. Claro, porque Restaurar. muchos ven la apariencia, ¿viste? Muchos ven la apariencia en las personas cuando Dios en realidad te mira el corazón. Es tremendo, amigo, porque el enemigo se ha encargado, como dice la palabra, de cegarnos, ¿no? De colocarnos una venda en nuestra vida y así, ¿cómo es? Y cegar el entendimiento de que
que podamos ver a Cristo o tener esa experiencia que nos cambie la vida. Te digo porque a mí me pasó muchos años con la droga, me pasó muchos años pensando que yo era el dueño de mi vida, de que tenía el control de mi vida, y la realidad era que la depresión, ansiedad, y podía consumir un montón de drogas, podía, qué sé yo, satisfacer mis placeres estando con una chica, lo normal, ¿no? Sí. Ver pornografía, Lo que el mundo te lo vende como que lo está que bien. el mundo te mete por los ojos. Pero la realidad es que llegó un momento en mi vida, como vos decís, que no podía más y todo eso que callaba me estaba consumiendo por dentro. No podía ver a la cara a mi familia y eso nos va alejando de nuestra familia. Y hasta que tenemos ese encuentro, ¿no? Con Cristo. Entonces, el encuentro definitivo de que vos dijiste, wow, uf, y que te sentiste libre y te liberó. Fue así. Yo llegué a esta iglesia que te comento que empecé a concurrir. Fui un sábado, reunión de jóvenes. Y literal, entraba por la puerta y se me ponían los ojos llorosos y como que, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Digo que, en serio, me da la cara para venir acá, teniendo droga en los bolsillos. O sea, me da la cara. Como que, y encima me acuerdo que entré y todos me miraron. Y yo en ese momento tenía esos problemas de que quería pasar desapercibido. Y, y entré, hola buenas, me dijeron todo bien. No hablé nada, me fui y me senté. Y encima como que iba y como que Dios me marcó el lugar que me tenía que sentar. Porque mayormente las personas que van por primera vez se sienten en el último asiento. Yo me senté en el segundo asiento. Estaba a una del primero. Y me acuerdo que estaba un chico que se llama Chris, que él me ayudó mucho y le doy gracias. Pero en su momento, bueno, empezó la reunión ahí y todo, o sea, la chica que cantaba dijo, levántense y adoren a Dios con todo su corazón y yo como que, ok, me levanto y veía ahí a todos adorando, llorando, levantando las manos y yo me sentía mal, me sentía atado, literal, y, y al ver que todos estaban, en mi pensamiento como que todos estaban re bien, y yo le decía a Dios, Dios, yo te quiero entregar mi vida, pero no puedo, yo solo no puedo. Yo tenía sabido que solo no podía. Y le digo, Dios, yo acepto y soy consciente que soy esclavo de mis deseos. Soy esclavo de mí mismo. Acepto eso. Te quiero conocer, pero no sé cómo hacer. Y me acuerdo que ese día terminó la reunión y yo estaba súper triste, literal, triste, triste, y quería esperar ese momento de salir de la iglesia para drogarme. Y se me acerca este chico Chris, y él se había bautizado como hace 2 meses antes. Y se me acerca y me dice, hola, ¿cómo estás? Él es de Colombia. Yo me lo miro y digo, ¿quién es este que se me acerca? Y empezamos a hablar ahí, yo súper cerrado y él súper queriendo ayudarme, pero yo súper negado ahí y me preguntaba cosas y yo como que no quiero que me hable, no quiero ser tu amigo, este es el último día que voy a venir acá. O sea, tenía ganas de decirle, intenté conocer a Cristo, pero no pude. Y, y él me empezó a contar su estilo de vida y lo que pasó antes de conocer a Cristo. Y él estuvo en las drogas también, muy metido. Y Cristo lo renovó, Cristo lo libertó y uno se da cuenta cuando es sincero. O sea, yo lo miraba y decía, bro, es sincero lo que me está diciendo. Y me dice, ¿puedo orar por vos? Y yo dije, ok, este es el momento que tanto le pedí a Dios que una persona que me entienda, que no me señale, que no me cuestionara, que no me mire con ojos de querer crucificarme en sí. Y Sí. le digo, sí, ora. Y empezó a orar por mí y algo en mi cuerpo como que empezó a dar vuelta ahí como que... Y terminé llorando y él también y me dice, mañana hay una reunión a las 11 de la mañana. Y yo estaba con ese sentimiento como que, ¿quién es este chico que me oró?
y hizo que pase esto en mi cuerpo. Y me dice, después tenemos una juntada con amigos. Me vendió esa, tenemos una juntada con amigos. Yo como que llegué a mi casa y empecé, no sé, me vino un pensamiento de empezar a tirar todo lo que tenés. Tenía pipas, tenía todas esas cosas. Tenía droga. Me quedaba todavía ese momento de los 400.000 pesos que había gastado, me quedaba un poco en el frasco. Y tiré todo. Era 1 de la mañana. Yo tirando cosas y decía, ok, quiero una vida con Dios. Y bueno, fui a la reunión frustrado porque el día anterior no podía entregarle mi vida a Cristo y fui con un corazón dispuesto. Fui con un corazón dispuesto y decidido, porque eso fue lo que Dios se fijó en mí, que por más que yo seguía pecando, seguía haciendo las cosas mal, quería conocerlo. Y me acuerdo que le dije, Dios, vengo haciendo las cosas mal, hice las cosas mal y vos aún me mantenés con vida. ¿Por qué? Le preguntaba y le digo, Dios, te quiero entregar mi vida, pero no puedo. Quiero que me vengas y me ayudes. Quiero que seas ese auxilio en este momento que estoy en angustia y tengo pensamientos en mi mente que no se callan y no puedo dormir y sufría insomnio. Y en ese momento se me empezaron a callar las voces en la mente. Literal, fue como que muy raro. Y me acuerdo que me dice, me dice un versículo bíblico que yo después me tomé el tiempo de buscarlo. Como que me dice, yo te llamé como el de Lucas 5:12. Y yo no entendía nada, ok. ¿Qué es esta voz que me dice que me está llamando como el de Lucas 5:12? Después llegué a mi casa, bueno, esa mañana le entregué mi vida a Cristo, pues me lloré todo, pude levantar las manos, el día anterior literal no podía levantar las manos y pude sentir ese momento tan especial Que anhelaste, ¿no? todas las personas pasan y se enamoran de Cristo. Y me acuerdo que me puse a buscar ese y decía que Jesús iba a un pueblo y en la mitad del viaje se le apareció un hombre con lepra y le decía a Jesús, saname, pero si es de tu voluntad que me sanes, o sea, si vos querés sanarme, saname. Y Jesús le dijo, sí, estoy dispuesto. Y yo le digo, Dios, pero yo no tengo lepra en mi carne. Y como que él me decía, no, vos tenés lepra en tu fe está muerta. Wow, amigo. Wow. Y yo no entendía y digo, ¿qué me estás diciendo? Y me dice como que llegué en el momento justo para darle voz a esa fe. Y yo no entendía nada en ese momento y lloraba. Lloraba y digo, ok, estoy teniendo ese encuentro que tanto anhelé con Dios, pero no entiendo nada. Y llegó ese momento que fuimos a la reunión que mi amigo, en ese tiempo no era mi amigo, era el chico que estaba conociendo, que me presentó a Cristo de una manera tan especial. Me dijo, hey, ya es la hora de ir a la juntada con mis amigos. Y me dice, ¿querés ir? Y sin pensarlo dije sí. Después me arrepentí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería decirle no, pero le dije sí. Le digo sí, vamos. Después dije no, me llevaron en auto. Yo ahí súper nervioso y como en mi momento de decir no quiero conocer a nadie. Y quiero como que entender por qué Dios me está llamando de esta manera. Y bueno, fui y conocí a los chicos ahí. Y como que me acuerdo que está un chico llamado Mitchell y me pregunta quién me invitó. Le digo, él me invitó. Y no me acordaba el nombre. Y le digo, yo sinceramente no quiero estar acá. Yo, amigo, ustedes no quiero ser. Estaba en ese momento como que súper mal hablado. ¿Le dijiste eso? Sí, literal, Oh. yo no quiero estar acá con ustedes. A mí no me interesa hacer amistad con ustedes. Le digo, ayer fue un día muy triste en mi vida y no quería, literal, no quería vivir, quería morirme y hoy tuve una experiencia con Dios y quiero conocer a Dios, no lo quiero conocer a ustedes. Y me quedó Tremendo, mirando el ¿eh? chico como que, ¿qué pasó acá? Este chico, ¿qué onda? Y bueno, empezamos a hablar ahí
Y el chico súper buena onda, la verdad, la manejó re bien. Y a todo esto terminó y fuimos a la iglesia. Había, si no me olvido, si no me equivoco tampoco, había una reunión internacional que se hace de todos los países. Y fuimos y ahí estaba mi líder. Yo pensaba que este chico era el líder del lugar, de la casa amistad. Y me acuerdo que el chico se llama Joaco, también ese chico tiene mucha paciencia, la verdad que Dios le mandó tanta paciencia porque se cansó de hablar conmigo, explicarme con la Biblia en la mano y todo lo que yo no entendía. Y me acuerdo que lo conocí y me dice, yo ni me había presentado por nombre ni nada, y me dice, Mati, después tengo que hablar con vos. Yo como que, ¿quién es este chico que sabe mi nombre? Y yo no lo conocía. Y bueno, y pasó toda la semana y yo pensando, ¿quién es este chico? Que me dice, Mati, quiero hablar con vos. Y yo dije, debe ser una especie de profeta. Me va a decir todo lo que estoy haciendo mal y me voy a enojar. Porque dije, no, A nadie le gusta que le digan la verdad, ¿no? no, viste, y yo dije, no, es una especie de profeta y me la va a cantar toda en la cara. Ojalá que no haya gente para que no sepa. Y, y bueno, me acuerdo que fue la segunda casa amistad. Nos juntamos en la casa de un chico que es de Entre Ríos, se llama Livier. Y nos juntamos ahí, yo como que conocía a más personas. Y me encontré a este chico y dije, ok, ¿quién es este chico? Y yo le digo, ¿qué tenés que hablar conmigo? Me dice, ¿yo tengo que hablar con vos? Sí, sí, vos me dijiste que tenía que hablar conmigo. No me acuerdo. Y yo dije, fa, ¿qué onda? ¿Dónde me estoy metiendo? Y bueno, y como que en ese momento terminó, hablaron. Y la reunión fue súper linda. Y, y hablaban sobre tener un corazón humilde. Y era lo que yo tanto necesitaba. Transformar tu corazón. Literal, tenía mi corazón muy sucio. Y, y bueno, y me quedé hablando con él y le digo, y ahí fue como que dije, este chico sabe mucho la palabra, vamos a preguntarle lo que Dios me está diciendo. Dios me decía, te llamé como el de Lucas 5:12, le pregunté todo y le digo, también me está diciendo esto, que no me entregué como ofrenda y me entregué como holocausto. No entendía nada. Y él me dice, ¿en serio Dios te está diciendo eso? Sí, él me está diciendo eso. Y me explicó todo y me dice, Dios te está llamando fuertemente. Pero está en vos en atender a ese llamado. Y yo estaba en ese momento que digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si tengo que cambiar mi vida o quedarme como estoy. Mal. Y el chico me dice, ¿puedo orar por vos y por tu caminar con Dios? Y yo como que no sabía qué responderle. Y le digo, sí, ok, con miedo, porque no sabía lo que se avecinaba. Wow. Es tremendo, Mati, ¿no? Porque muchas veces las personas nos preguntan, no, pero ¿qué tengo que ir a hacer yo en la iglesia? ¿Para qué me sirve la iglesia si yo puedo buscar a Dios en todos lados? Dios está en todos lados. Y, y es tremendo porque, a ver, sabemos que somos, si nos juntamos con 5 personas que tienen su vida a la deriva o capaz en vicio, adicciones, problemas, deuda, sabemos que tarde o temprano nosotros vamos a ser uno más. Sí, Y en la iglesia, yo, con mis palabras podría decir que en la iglesia encontré una familia, que en la iglesia encontré hermanos, que en la iglesia encontré gente que se quería superar y gente que quería ese encuentro al igual que yo, que quería transformar su vida, que quería tener el llamado que tanto Dios nos ha hecho, ¿no? Y para que vayamos cerrando, ¿no? sí. ¿Cómo, cómo fue tu vida, ¿no? O sea, de sentirte esclavo a ser libre. ¿Cómo, qué fue todo lo que Cristo hizo en tu vida en este trayecto después de ese encuentro con Él? La verdad que me acuerdo que yo le había hecho una oración como que Dios, quítame este vicio que no puedo dejarlo. Y literal, de la noche a la mañana no pasé lo que pasa a una persona que sufre adicciones. O sea, me acuerdo que me había hecho un estudio de los pulmones y me dice el médico, ¿tenés los pulmones bien? Le digo, no, si yo fumo mucho. Me dice, no, tenés los pulmones bien, no entiendo lo que me estás diciendo. Y yo como que ahí fue y dije, ok, ¿qué está pasando acá?
Y bueno, lo primero que fue que me, me sacó ese vicio que no podía controlar. Después me empecé a sentir más querido, más amado. Nunca había sentido cariño y, y entendí ese amor que Él te da, que es ese amor que cubre multitud de pecados. O sea, como que yo me sentía muy pecador y Él me puso una estampa como diciendo, hey, Nuevo. ya estás marcado por mí. Y, y cada día que me levanto a la mañana como que Dios me dice, ok, yo te voy a ir cambiando hasta los días de mi venida. No, estás en un proceso, todos los días. Y me dice, todos los días cuando te levantes, tenés que crucificar tu carne y seguirme, agarrar esa cruz y seguirme. Por más que el mundo se te ponga en contra. Hoy literal el mundo se me puso en contra para no venir acá y Sí. yo como que estaba muy nervioso y decía, Dios, vos me abriste esta puerta y todo se me está poniendo en contra y digo, ¿qué hago? Sin importar lo que esté pasando, decido confiar en vos. Y, llegó el momento y literal no sabía cómo llegar acá y bajé en Obelisco. Dije, ok. Me dijeron que era cerca de la iglesia donde yo congrego y empecé a googlear y dije, no, no llego nunca más. Y fue algo como que Dios me decía, yo soy lumbrera en tu camino, no seas desconfiado, confía. Si Wow. confías vas a ver mi mano en tu vida. Y desde que empecé a caminar con Él, Él fue ese hermano mayor que siempre anhelé, ese papá, esa persona tan especial que se presentó en mi vida en momentos muy duros. Wow, tremendo amigo. O sea que, ¿cuánto tiempo tenés limpio que ya no te drogas? Literal, ya va a ser casi 5 meses. Y sentí que ya no lo querés más en tu vida. No, literal, capaz voy por la calle y digo, o sea, huelo que se están drogando con marihuana y me da asco, me da ganas de Y vomitar. me pasó lo mismo, ¿eh? Yo tuve 11 años de consumo, ahora tengo 6 años limpios y la verdad que huelo el cigarro, huelo la droga y yo, no me causa nada. No, Antes me moría por lo menos hasta que me quemaban los dedos. antes me hacía amigo de desconocidos para Sí, drogar. olvídate, veíamos ahí en la calle y, hey, hermano, ¿se presta o no se presta? Y ahora como que no, me da asco. Literal, no puedo tolerar el olor. Me da como que me da náusea. Y digo, Wow, si yo era adicto a esto, ahora me da náusea. ¿Cómo es esto? Y increíble, ¿no? sí, Y saber que eso nomás lo puede hacer Dios y con ayuda del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando me drogaba, con mi fuerza no podía, y le decía, Espíritu Santo, ayúdame porque con mi fuerza no puedo. Y es increíble, Mati, ¿no? sí. A ver, me dijiste que antes no te relacionabas, no te gustaba relacionarte, no querías juntarte con personas ni que te predicaran, y ahora es tu círculo, ¿no? Y ahora hablo de Jesús. Ahora hablas de su... Wow, amigo. La verdad que Dios te llamó con lazos de amor. Amén. Y siempre estuvo con vos, hermano. Y con todas las personas también que nos ven, que capaz que se sienten sucias, capaz que se sienten pecadoras. A ver, todos somos pecadores. La diferencia es que Cristo hace todo nuevo y que es tremendo, amigo. La verdad que es tremendo lo que Dios hace. ¿Y qué le dirías a todos los jóvenes que nos están viendo, no? Que pasan lo que vos pasaste. Que se dejen ayudar, porque en esos momentos que estás tan metido, crees que te la sabes toda, crees que le podés poner freno a lo que estás pasando y literal te cuesta admitir que no tenés el control de lo que está sucediendo Wow. y que se acerquen con personas que la puedan ayudar. Esas personas que quizás no pasaron lo que ellos están pasando, pero que sean rápido para escuchar y lento para hablar. Porque a veces una persona que te escuche es fundamental, porque ahí vos te desahogás y más si esa persona es de Cristo, va a accionar al toque y te va a querer ayudar y eso es tan lindo porque a mí me pasó. Yo era muy negado, era muy cerrado
Y Dios puso en mi vida a ese chico que se llama Chris. Ahora es como mi hermano. Wow. Yo siempre le digo, no sé qué fuese de mi vida si Cristo no te hubiese puesto ese día para hablarme. Y de verdad que estoy agradecido también con toda mi casa de amistad, que yo siempre digo que uno se tiene que rodear de amigos, rodear de esas amistades porque es muy influenciable y la fe y el amor por Cristo se contagia. Si vos ves una persona que está enamorada de Cristo, decís, quiero ser como esta persona. Te empezás a juntar con esa persona y poco a poco, sin darte cuenta, sentís ese amor por Cristo que es inagotable. Wow, tremendo. Y saber, ¿no? Que Dios tiene... Capaz que nosotros pensamos muchas cosas y nos imaginamos de todo, que... A ver, estoy 100% seguro, ¿no? Que en los momentos de ansiedad, en los momentos que nos morimos porque algo suceda o que algo peor nos viene, yo le digo a todas esas personas que la mayoría de las veces todo eso que nos imaginamos nunca pasa. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener pensamientos de bien para nuestra vida. Amén. Él sabe lo que necesitamos y siempre... ese es mi versículo favorito. Ahora, como ya vamos a cerrar, te voy a preguntar. Mi versículo favorito es: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Conforme a su propósito fueron llamados. ¿Cuál sería el tuyo? Eh, Mi versículo de cabecera es como que es el que te comenté como Dios me llamó. El de Lucas, El de Lucas. sí, El Lázaro no, el leproso diciéndole: Jesús, sí, ten misericordia de mí, ¿no? sí, Algo así porque es. ese día me acuerdo, yo le rogaba a Dios por ese cambio. Dios, cambiame, no puedo. Me siento en una cárcel y no tengo la llave. Pero sé que con entregarte mi vida, todo puede cambiar. Dios, saname, abrime mis ojos. Y Dios, sin importar lo que yo era, accedió Y lo hizo, ¿no? y lo hizo. Y cuando leí eso, como que Él lo sanó. Y me acuerdo que en el versículo le dice, vete y no peques más. Wow. Y como que fue tan hermoso leerlo y que Dios me vaya guiando, porque no fue una simple lectura. O sea, ok, Dios me manda a Lucas 5:12 y, ok, cuenta la historia de un hombre con lepra. Y si uno no tiene un corazón dispuesto y va a decir, ok, pero esto no va conmigo. Pero que Dios te vaya guiando. Uno cuando lee la palabra tiene que pedirle la guía a Dios. Así es. Y literal, yo dije, Dios, quiero que cambie mi vida, quiero que hables conmigo Y lo hizo. y abrí la palabra y como que yo tenía en mente, lo quiero conocer a Él, leo su palabra. Y me marca eso y fue un cambio de mentalidad rotundamente. Wow, amigo. Es tremendo. La verdad que sí, porque es tremendo como Dios lo hace, ¿no? No importa el tiempo que pase, todo obra para bien. Y cuéntanos, Mati, ¿te bautizaste? Sí, me bauticé. ¿Y cómo fue? Fue un momento bastante raro porque eh, yo no quería que nadie sepa. Y Tremendo. a la iglesia Te se tomaron foto, llegaron tenía el todos, fotógrafo ahí de frente. literal, en un momento como que estaban dando la palabra y había mucha gente que me saludó y se distrajo, como que la gente se distraía y miraba dónde estamos nosotros y en ese momento que me estaba por bautizar estaba tan nervioso y yo digo, Dios, ¿por qué estoy nervioso? Y estoy por entregar mi vida por completo, estoy por nacer de nuevo ahora. Y estaba tan nervioso y mi corazón latía a 1000. Y yo dije, ok, Dios, te estoy por entregar mi vida y mi corazón va a 1000. O me bautizo o viene una ambulancia y me lleva muerto. No. Porque ese momento yo le decía a Dios, Dios, tranquiliza mi corazón. Trae tranquilidad. Wow, nunca escuché eso, ¿eh? Y peor. Y Dios como que me decía, después de este momento te voy a llevar al desierto. Peor fue. Yo como que Dios tranquilizaba y como que Dios le echaba más leña al fuego, ¿no? Claro, es tremendo porque los desiertos con Dios son dolorosos, pero son lindos porque, a ver, Cristo nos enseña que sin sufrimiento no hay gloria.
como es, muerto y resucitado en gloria y nos hubiera dado al Espíritu Santo para que Sí, nosotros vivamos una vida de gloria en gloria. No para literal, nosotros, sino para Él. Porque toda la gloria es de Él, ¿no? Siempre. literal. Y contame, ¿qué sentiste cuando saliste del agua? ¿Se te Eh, fueron los nervios? sí, y me acuerdo que yo escucharme en la pantalla, porque había una pantalla y habían grabado un video. Y yo cuando empecé a leer la Biblia, me empezó a gustar mucho la historia de Juan el Bautista. Wow. Literal, me sentía identificado y dije, para esto me mandó Dios, para entregar las buenas nuevas, para hablar de Él. Y, y escuchaba y como que Dios me decía a mi mente como que el camino fue duro, pero tuviste un corazón humilde en reconocer que me necesitabas. Y ahí como que empecé a llorar y no podía aguantar, como que me olvidé que estaban todos ahí. Y literal sentí el amor incondicional de Dios en mi vida y una vez que me metieron al agua salí, me sentía, me sentía el mismo, o sea, pero a la vez diferente, o como que yo decía, eh, no soy el mismo, yo ya soy otro, lo único que no va a cambiar es mi rostro. Y como que fue muy lindo porque, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y literal, fue así y salí, me acuerdo, y estaban mis amigos ahí y no podía dejar de llorar. O sea, era un momento tan especial y mis amigos estuvieron y por eso le agradezco mucho a mis amigos, ellos saben quiénes son. Y por estar en ese momento, porque podrían haber hecho millones de cosas ese día y apartaron un espacio para ir a mi bautismo, conocí mucha gente Wow. y ya ahí como que empezó mi caminar con Dios en serio. O sea, ahí como que dije, ok, ya me engancho los guantes y peleo esa batalla Ya no hay de la vuelta fe. atrás, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, no. Dejando lo que quedó atrás y viendo lo que está por delante, ¿no? Me niego a volver atrás. Y Dios me Buenísimo. fue marcando las personas que tenía que ayudar, personas que tenían días de salir de preso, Ojo. personas que estaban en problemas de adicción, que iban a un merendero que yo ayudo. Y me acuerdo que la primera vez que hablé con un chico, se llama igual que yo, Mati, y él me dice que tenía 27 causas penales. Yo lo Tremendo. veía y decía, este tiene 27 causas penales Y y empecé a hablar, y yo que me sentía esclavo, este está más preso que yo. y empecé a hablar con él ahí, y él me dice que pensé que me ibas a señalar o te ibas a levantar y te ibas a ir. Y, y digo, ¿quién soy yo para señalarte? Ojo. Si Dios me encontró roto, me encontró en mi peor momento y Él me eligió. Él me eligió en el momento que nadie me elegía. Es tremendo como Dios, hermano, cuando llegan esos pensamientos de culpa o de que alguien nos va a condenar o de que alguien viene a juzgarnos o capaz que nosotros mismos nos juzgamos y nos recondenamos, ¿no? Y sabemos que para lo que está en Cristo no hay condenación. Y es tremendo como Dios dejó esas 99 y fue por vos, llamándote Literal, todos los días. Todos los días te llamaba, hermano, ¿eh? literal. Por eso es este programa, hermano, que es de una bendición, le damos gracias a Dios porque es eso, amigo. Dejar las 99, ir por esa que se perdió y llamarla con lazo de amor. Y si no, bueno, la traemos a bastonazo, ¿no? Si no la Pero, traen por las buenas, por las qué malas. le dirías a ese Mati de Entre Ríos, al que está ahora sirviéndole a Dios aquí en Buenos Aires y que Cristo le transformó la vida? Le diría que por más que pasó malos momentos, que, que dé gracias por esos momentos. Porque si no fuera por esos momentos no hubiese podido conocer a Dios. Yo, algunos van a pensar, este chico está loco, pero yo le agradezco a Dios por haber pasado esos momentos, porque si yo no hubiese pasado esos momentos, no lo hubiese conocido a Él. No hubiese conocido al Dios transformador,
al Dios que me quería redimir. Y cuando conocí el proyecto que estaban llevando, y dije, bro, tengo que estar ahí. O sea, ya me llamó el nombre de las 99 y dije, bro, se acercaron, fue con tanto amor que se acercaron para que yo comparta mi testimonio, que le doy gracias porque me abrieron este espacio y es muy lindo, es muy hermoso. Y la verdad que bendigo este proyecto que se está dando y se está dando a conocer para que las personas puedan entender que no tenés que ser perfecto para llegar a Cristo. Cristo te transforma y no buscarle respuesta a todo, porque Dios te da la respuesta en el momento justo, no cuando vos querés. Wow. Y la verdad que agradezco mucho que me hayan abierto el espacio. Wow, amigo. Y nada, queremos que sepa que en este lugar te acompañamos Muchas y gracias. que Dios te ama, bro. La verdad que es tremendo. Me siento muy identificado contigo porque, bueno, tenemos casi, pasamos por cosas similares y, bueno, si la gente no sabe por lo que pasé, bueno, pueden ir a ver de nuevo mi testimonio, Más que recomendado. ya, ¿no? Y, bueno, una última pregunta para cerrar, ¿no, Mati? Sí, Ya que creo que contaste todo, ¿no? falta, Y bueno, falta. Pero capaz te daremos una próxima oportunidad ya. y Y si lo pide vamos, la gente, si la gente lo pide, dejen los comentarios, ¿eh? Si quieren la continuación del testimonio de Mati. Pero como ya finalizamos, ¿qué le dirías a tus padres? eh, que, Ahora, el nuevo Mati, ¿qué le dirías a sus padres? que los amo, que por más que me mandé mil y una, ellos me amaron con ese amor que Dios les daba a ellos. Y que le pido disculpas de nuevo por, por esa irresponsabilidad que tenía a esa edad y uno cuando es joven cree que se la sabe toda y no es así. Y le pido perdón y digo, gracias a Dios por mandarme a mi papá, porque por mi papá es que yo estoy acá hoy en día, porque mi papá oraba siempre por mí, a las 3 de la mañana y yo venía de joda o de juntarme con mis amigos y drogarme y lo escuchaba a mi papá llorando, pidiendo porque yo tenga un encuentro con Dios. Y yo ahí no entendía nada y cuando acepté a Cristo, Cristo permitió que yo me acordara de eso. O sea, que mi papá todas las noches pedía por mí, que no parta de este mundo sin conocerlo. Y quizás no se lo digo mucho a mi papá que los amo, pero ellos saben que yo los amo, que son fundamentales en mi vida y que sin ellos yo no podría haber sido la persona que soy. Wow, la verdad, amigo, que tremendo. Tremendo porque mis padres también, yo tuve casi 11 años con adicción a las drogas, vendiendo droga, todo eso. Y mis padres nunca me jugaron. Capaz que me decían que cambiara o que me fijara qué estaba haciendo porque estaba dañando a las personas. Pero siempre estuvieron. Y mi mamá, me acuerdo que ella siempre me dice, oró 11 años para, para que yo tuviera un encuentro con Cristo, para que Dios me cambiara la vida y no me mataran en la calle. Y para todas esas madres que nos ven, para todos esos padres, no dejen de orar nunca por sus hijos. Siempre Amén. oren porque, como podrán ver, ustedes capaz que están buscando a sus hijos, pero en los negocios del Padre no es necesario estar porque Cristo está haciendo algo increíble con la nueva generación de jóvenes. O sea, Dios no está mirando las apariencias, Dios no está mirando iglesias, Dios no está mirando nada. Dios está mirando el corazón, Dios está buscando a esas ovejas que se perdieron, porque Cristo viene, gente. Cristo viene. Así que los esperamos. Sus likes, suscríbanse, dejen sus comentarios y si quieres algún día dar tu testimonio, tenemos un espacio para ti. Así que nos vemos. Bendiciones. Un gusto, Mati. Un gusto. La verdad que un placer tenerte aquí. Muchas Bendiciones, gracias. bro.